Buenas noches, estimados colegiados, médicos de incluso todas las especialidades que nos acompañan, médicos generales. De verdad, muy agradecidos por estar de nueva cuenta con nosotros en esta noche. A nombre de la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna, les damos la más cordial bienvenida. Damos un poco de secuencia en relación al tema que abordamos la semana pasada con el manejo perioperatorio de la diabetes mellitus. En esta ocasión también hablaremos de manejo perioperatorio, pero en enfermedades reumatológicas. Creo que no es para nada desconocido para cualquiera de nosotros que la prevalencia de este tipo de enfermedades es muy importante, cada día se diagnostican más y por supuesto muchos de estos pacientes se van a enfrentar a un evento quirúrgico seguramente en algún momento de su vida. Y por ello, bueno, nosotros como los especialistas en generar esa valoración preoperatoria, dar las mejores recomendaciones y también el mejor manejo de este tipo de pacientes, bueno, debemos estar al día en toda la información que atañe al respecto. Para ello, invitamos en esta noche a un reconocido internista y reumatólogo en México, el doctor Luis Eduardo Ramírez Monterrubio. El doctor Luis Eduardo Ramírez Monterrubio tiene una formación como médico cirujano en la Universidad de Nuevo León. También hizo la especialidad de medicina interna en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, una subespecialidad en reumatología e inmunología clínica en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en Monterrey, Nuevo León, y ha sido profesor de pregrado y posgrado en el Hospital Universitario de Saltillo. Actualmente tiene una práctica privada de medicina interna y reumatología y es presidente del Colegio de Medicina Interna de México en su filial Saltillo. Y bueno, por supuesto que también es importante para nosotros la participación de las filiales. Recientemente nos apoyó el doctor Echeverría con el tema actualidades en sepsis, perlas en sepsis. Y bueno, en esta ocasión, este invitado tan especial, el doctor Luis Eduardo Ramírez, que nos hablará del manejo perioperatorio en las enfermedades reumatológicas. Adelante, doctor, muchísimas gracias. Buenas noches. Eh, ¿Qué tal a todos? Soy Luis Eduardo Ramírez, soy médico internista, reumatólogo, resido en la ciudad de Saltillo. Vengo a compartir con ustedes el tema del manejo perioperatorio del paciente reumático. Mucha gente sabe que a veces el paciente reumático se cuece aparte, aunque no siempre. La realidad es que en las instituciones de salud le corresponde al médico internista dar las recomendaciones y no siempre pueden llegar al abordaje por un traumatólogo. Entonces, vamos a empezar. No tengo conflicto de intereses y la agenda va a ser la severidad, la estandarización del riesgo cardíaco, manejo de corticoides, manejo de antirreumáticos y anticoagulación. ¿Ok? Bueno, la tasa total de infecciones en un paciente reumático, que normalmente son cirugías ortopédicas, varía de 0,5 a 6% de forma general y a veces hasta 15% en los pacientes posquirúrgicos, básicamente por el hecho en que se les instrumenta y se les deja un dispositivo extraño en donde es más fácil que se alojen las bacterias, hagan biofilm y generen una infección. Y uno de cada cuatro pacientes con artritis reumatoide requiere cirugía en sus primeras 2 décadas de diagnóstico, entonces es indicativo conocer estos estados. Esta es una cohorte danesa. Ahí pueden ver la cantidad de pacientes, 4 millones de pacientes, de los cuales 10,000 eran portadores de artritis, 130,000 con diabetes y los estuvieron siguiendo durante 10 años. Y lo interesante es esto. Vemos aquí en la población general y la población con artritis y diabetes mellitus. La tasa de incidencia en pacientes de 50 a 65 años, 1,6, y se va hasta 1,7 y 2,6 en pacientes con diabetes y 1,7 en pacientes con artritis.
y en hombres 2.0 y 1.5 en pacientes con diabetes y se hace equivalente ya después de los 65 tanto para hombres como para mujeres. Lo destacable o lo concluyente de este estudio es que si recuerdan, en las escalas de riesgo cardíaco no aparece ninguna enfermedad reumática, aparece falla renal, falla cardíaca, diabetes mellitus y si el paciente utiliza insulina. Entonces, a fin de cuentas, la realidad es que el paciente reumático, si no se muere de una falla orgánica, se va a morir de problema cardiovascular. Entonces, es sugerido que el paciente en el momento en el que tiene una enfermedad reumática se le aumente el riesgo cardíaco dándole clic a alguno de estos factores de riesgo y que se realice la estandarización. Y aquí mismo nos lo dicen, los pacientes con artritis tienen mayor riesgo cardíaco, asimismo para espondilitis anquilosante, para artritis psoriática, y no son guías de manejo especial, o sea, son las mismas guías que están estandarizadas por las sociedades propias de cardiología, pero se tienen que poder aplicar al paciente que tiene una enfermedad reumática. Y fácilmente es por 1.5 el riesgo cardíaco, y el manejo es estatinas, inhibidores de la ECA. Esta guía es un poquito antigua, bueno, 15 años casi. Entonces no aparecen, por ejemplo, los bloqueadores del cotransportador SGLT2, que ya están muy recomendados a pacientes diabéticos, pacientes con falla cardíaca o infarto sin falla cardíaca, o inclusive para pacientes con nefropatía lúpica, y los antagonistas de aldosterona, como la finerenona, que está teniendo espacio en la evidencia. El riesgo de los AINES no está bien estandarizado, pero recordemos que son pacientes polifarmacia y que propiamente el uso del AINE va a aumentar el riesgo cardíaco. Entonces, aquí sí, lo ideal es utilizar algún otro AINE o algún otro bloqueo de analgésico. Todos los medicamentos antihipertensivos tienen que continuar y si bien muchos colegas no nos lo aceptan, el paciente puede entrar a cirugía mientras tenga menor de 180, 110, porque la pura inducción a la anestesia puede hipotensarlo, pero pues normalmente nos lo rechazan. Entonces, sí se puede poner un poquito más agresivo el manejo hipertensivo y pues obviamente así también se sugiere no suspender los betabloqueadores ni los alfabloqueadores por taquicardias reactivas. Se tiene que continuar el manejo tiroideo y considerar que si un paciente permanece sedado más del tiempo esperado, se le debe de descartar un trastorno de la tiroides. Los niveles de glucosa basal para evitar estados de infección deben oscilar de 140 a 180. Recordemos principalmente también porque muchos corticoides son de vida media prolongada. O sea, la dexametasona, hay una de depósito que puede llegar a durar 2 semanas, la betametasona hay uno que puede llegar a durar hasta 3 semanas, entonces hay que estar enterado por el control glicémico. Este, y aquí, importante, si el paciente va a recibir una prótesis, eh, debe tratarse con antibiótico la bacteriuria sintomática. Es muy fácil que migre la bacteria del urotelio, que vaya y se implante en la prótesis. Y si bien dices, pues no va a pasar mucho si es una bacteria sintomática, no, pero si es una artritis séptica, sí. Entonces tiene que el paciente que volver a entrar a cirugía, a recambio de prótesis, con antibiótico por un mes, mes y medio, y de mínimo una hospitalización de 7 a 14 días. Es indicativo para el médico determinar la presencia de inestabilidad plantoaxial para generar sugerencias al anestesiólogo. Puede ser que el anestesiólogo no esté enterado de esto, pero por ejemplo la artritis reumatoide puede atacar la aplantoaxial, generar laxitud de los ligamentos alares y laterales de la apófisis, las espondilopatías también, la espondilitis anquilosante, artritis psoriática, y puede condicionarnos inestabilidad cervical o subluxación anterior, y que en el momento de la laringoscopía se fracture alguno de los ligamentos y hay una fractura o una sección medular. En los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial,
que destaca más para esclerodermia, para vasculitis, pero hay miopatías, la enfermedad de Sjögren, la vasculitis, ANCA, pueden dar también enfermedad pulmonar intersticial y que eso comprometa el abordaje, inclusive si va a ser anestesia general, bloqueo epidural o inclusive por la paroscopía, todo eso tiene importancia. Se debe realizar una espirometría, una difusión de monóxido de carbono. Caminata de 6 minutos realmente es un estado funcional. No nos va a medir capacidades pulmonares ni difusión de monóxido de carbono, pero sí se tiene que realizar en los pacientes que tengan compromiso pulmonar. Para el abordaje de la articulación atlantoaxial tenemos el diagnóstico radiográfico, radiografía lateral de columna cervical. Afortunadamente ahorita ya muchas están siendo digitalizadas, entonces nos permite en la computadora hacer la medición del intervalo atlantoaxial anterior o atlanto odontoideo anterior y del posterior. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esta es una proyección normal en la cual vemos el diámetro anterior y el diámetro posterior, que mientras más amplio, recordemos que el canal medular viaja por esta parte donde va el cursor, entonces mientras más amplio esté siendo el diámetro anterior, más comprimido va a estar acá, y mientras más estrecho esté siendo el posterior, misma situación. Entonces, muchos pacientes no es evidente en estas proyecciones, en la proyección estática, pero si pedimos proyecciones dinámicas, o sea, con extensión y con flexión, vemos cómo en la proyección de extensión son similares los diámetros 4 y 4 y 16 y 16, pero cuando hacen la flexión, este 4 aumenta hasta 8 y este 16 se reduce a 11. Entonces, en el momento en que el paciente haga una hiperextensión para la laringoscopía o la tracción con el manguito, puede ser que haya un compromiso respiratorio, y si estamos hablando de C1, C2, se pierde el bulbo respiratorio, que recordemos está en C3, C4 y C5, a veces hasta C6. Entonces, el intervalo atlantodental anterior mayor de 3 milímetros en adulto y mayor de 4,5 en niño, y el intervalo atlantodental posterior menor de 14 milímetros se asocia a dislocación. Este es un paciente con una columna de bambú. Comparamos acá cómo están bien separadas las vértebras cervicales, tanto en la parte anterior, en la parte posterior y en las facetas, y vemos acá cómo son continuas. Entonces, aguas con este paciente. Si es un paciente con espondilitis anquilosante, el protocolo cardíaco dice solo tómale radiografía de tórax y electrocardiograma. Se tiene que extender el abordaje hasta esto, y más si es un paciente que dices, bueno, no lo voy a intubar, pero le voy a hacer bloqueo epidural. Misma situación, es una columna con rango limitado, va a ser técnicamente muy difícil. Entonces, aquí es sugerir el uso de una videolaringoscopía. Estos son otros métodos. Esta es una imagen por tomografía, en donde sí es mucho más mejor resolución la imagen. El único detalle es que en esto no se pueden hacer fases dinámicas, pero nos permite medir del occipital, de la base del occipital, el orificio magno, a la parte superior del odontoides, y más de 1 centímetro nos sugiere dislocación occipitoaxial. Y de los cóndilos, ¿ok? Eh, al atlas, más de 2 milímetros en niño y más de 5 milímetros en adulto, también nos lo sugiere. Misma situación, esta es una tomografía, va a ser más fácil hacer las mediciones, pero no nos permite hacer mediciones dinámicas. Obviamente, en esto, regresando, si el paciente presenta una clínica de neuropatía cervical, eh, hay que estar bien seguros. El manejo de corticoides sigue siendo un gran debate por el hecho de la interacción inmunosupresión herida, la licencia de la colágena nos puede prolongar el retraso de la herida. Entonces, aquí sí se sugiere estar enterados. Este es un
estudio en el que analizaron dos ensayos clínicos, cinco estudios de cohorte y revisiones sistemáticas, y la realidad es que dijeron, ninguno de los ensayos evidenció grado significativo en el uso perioperatorio de glucocorticoides. Entonces, realmente la recomendación para prevenir una insuficiencia suprarrenal no está soportado de evidencia, no son ensayos clínicos doble ciego controlados. Este, pero la realidad es que todavía sigue faltando evidencia para descartar el uso de esto, porque se ha venido haciendo durante décadas. Entonces, estas son las recomendaciones. Recordemos que el ideal es hidrocortisona o metilprednisolona o prednisona. Ahorita les voy a exponer una tabla de cada uno, en la cual cirugías menores, ¿ok? O un estado de fiebre, 25 miligramos de hidrocortisona antes o inclusive hasta cada 8 horas el día de la cirugía. Mucha gente dice, es que ¿por qué le pusiste? Le vas a bajar las defensas. Recordemos que los corticoides ya están estandarizados inclusive en estados de choque séptico por el efecto mineralocorticoide que nos ayuda. En cirugías moderadas, colectomía, estados infecciosos como neumonía o una gastroenteritis severa, por ejemplo, un Clostridium, la dosis debe de ser un poco mayor. Eh, y cirugías grandes, cardíacas, oncológicas, pulmonares, si la dosis se continúa más y se debe de continuar el uso de corticoide, inclusive hasta por 48 horas. Recordemos también en el estado de sepsis, un paciente reumático va a tener mayor probabilidad de infección, inclusive a veces hasta como infusión continua para evitar el pico en el cual se administra pico y que bajen las concentraciones. Eh, y aquí es la probabilidad de riesgo de un paciente que ya ha venido utilizando glucocorticoides de forma acumulada en distintas dosis, 5 miligramos por una semana y luego hasta por 3 años. Entonces, si bien no hay una calculadora definitiva que nos diga tu paciente tiene tal probabilidad, bueno, o sea, hay riesgo acumulado a fin de cuentas y mientras más prolongado o más sea la dosis, es que el paciente va a tener mayor riesgo de infecciones. Entonces vemos acá 10 miligramos por 2 años, es menor el riesgo que un paciente que estuvo con 30 miligramos solo por un mes, por ejemplo, pacientes con un brote de EPOC o pacientes que hicieron una crisis reumática, lo más sencillo, articular eh, o cutánea, una púrpura, van a ser usuarios de este tipo de dosis. Entonces sí hay que estar enterados de que si bien el tiempo no es mucho, sí el riesgo aumenta por el factor de dosis. Entonces, en este estudio que les enseñé, tiene la debilidad de que solo abordaron pacientes con artritis mayores de 65 años, entonces ya por la pura edad es un poco más de riesgo. No tomaron en cuenta el apego a corticoides ni el índice de actividad de la artritis y baja población de biológicos. Entonces, si bien sí lo hacen en ajuste a comorbilidades, concluyen como que el uso de corticoides sí aumenta la probabilidad de infecciones en forma de dosis y tiempo de uso. Estos son los factores de riesgo también para artroplastía de rodilla. Eh, Digo, artroplastia en general articular, ya los conocemos. O sea, un paciente desnutrido no es exclusivo de una enfermedad reumática y son pacientes, por ejemplo, con compromiso orgánico, o sea, pacientes con cardiopatía, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, fumadores crónicos. Realmente eso viene ya descrito en todas las escalas de riesgo. Eh, y los efectos secundarios, vean, más de medio millón de cirugías, 20,000 recibieron esteroides y valorar complicaciones e infecciones de herida. Aquí tenemos como la probabilidad de infecciones superficiales, ¿ok? En los pacientes con esteroides, 5,0% y en los pacientes con no esteroide, 2,9 a 3%. Dehiscencia de herida, recordemos que el uso de corticoides compromete la síntesis de la colágena, entonces va a retrasar el cierre de herida y muchas veces ese es el factor de riesgo por el cual se complica por un estado prolongado de dehiscencia. Entonces,
2.0 contra 0.6, intubación prolongada de 7 contra 2.3. Entonces, básicamente son las probabilidades más o los riesgos más frecuentes, inclusive muerte, ¿ok? 6 veces más la probabilidad que un paciente sin uso crónico de corticoides. Entonces, básicamente nos lo dejan así. Cualquier complicación en la herida, 1.4, y cualquier complicación orgánica, 1.5, y muerte, 1.5. Esto es más para articular también. THA es Total Hip Arthroplasty, o sea, artroplastia total de cadera. ¿Qué le pasaba a los pacientes que habían tenido un proceso de infiltración articular en el último año? Entonces, vemos los grupos que estudiaron y 11 infecciones en el grupo de corticoide contra 8 en el grupo control, o sea, un hazard ratio de 1.5, pero el intervalo de confianza sí atravesaba la unidad, sí tendencia un poquito más al riesgo y un riesgo acumulado de a 5 años, 4.5 en el grupo de corticoide y 3.7 en el grupo control. Realmente la diferencia no fue significativa a un año, pero hay que destacar que los pacientes, si ya tenían uso de corticoide, habría que ver qué tan seguido lo estaban utilizando. Muchos pacientes van a llegar con ustedes a decir, me dan un remedio naturista. Todos los remedios naturistas están trayendo corticoide. Artriking, RM Flex, Ultra Advance, Ortiga Rey. O sea, realmente si el paciente les dice, me dieron un remedio naturista y sí me ayudó, apuéstenle a que trae corticoides. Entonces, hay que destacar, el detalle eso es que no sabemos cuánto, pero parece ser, o al menos los que han analizado farmacológicamente, traen dexametasona, que es un corticoide de alta potencia, de vida media prolongada. Entonces, aquí vemos la probabilidad de complicaciones. Vemos como a 50 meses los pacientes que habían recibido una infiltración, la tasa de complicaciones era similar, ¿ok? Y la probabilidad de sobrevida ya después de la pérdida del seguimiento se estandarizaban, pero durante todo el seguimiento fue similar. Entonces vemos acá muerte en el grupo control 7 contra 9, 3 contra 4, o sea, la realidad es que no hubo ninguna P significativa. Entonces, aquí el detalle es qué tanto van a aceptar los colegas quirúrgicos que el paciente haya procedido a una infiltración en el lapso de un año, porque muchas veces rechazan o tienden a decir que si se infectó porque lo infiltraron 1, 3, 5 meses antes, fue por eso. Entonces, no necesariamente, realmente la tasa de probabilidad es igual. Esta es la dosis de equivalente, no se la macheteen, no es necesario que le tomen foto. En todas las calculadoras médicas y aplicaciones ya vienen los convertidores y vemos como aquí hidrocortisona es el estándar. Vemos 1.0 en actividad glucocorticoide y sobre eso se comparan también para la actividad mineralocorticoide y la vida media. Vemos cómo prednisona tiene mayor efecto glucocorticoide, menor efecto mineralocorticoide. Entonces, realmente para alcanzar en prednisolona, que aquí no hay, metilprednisolona, que son los que podemos utilizar por efecto mineralocorticoide, la dosis debería ser mayor para alcanzar la equivalencia de la hidrocortisona y obviamente con mayor efecto glucocorticoide. Entonces, es por eso que la recomendación para seleccionarlo es la hidrocortisona. Destaca que triamcinolona, si bien no hay en México, no tiene efecto mineralocorticoide, misma situación, Dexa y Beta no tienen efecto mineralocorticoide, por lo cual no se sugiere su uso como dosis de estrés agregado a que estas dos, Dexa y Beta, atraviesan de forma libre la placenta. Entonces, si es una paciente gestante va a tener complicaciones en el feto. Otra, la DEXA atraviesa de forma libre el sistema nervioso central, a tal grado que es la que se utiliza para estados de edema cerebral oncológico. Eh, Puede generarnos por ahí un problemita. Y vemos como la vida media de la hidro está más corta. La vida media de la predni
y la metil son intermedias, pero la vida media de la dexa y la beta son mucho mayores. Agregado a que no tienen efecto mineralocorticoide, estas sí nos pueden generar más problemas metabólicos sin ningún tipo de beneficio hemodinámico y mayor probabilidad de complicaciones como retraso en el cierre de herida o infecciones de la herida. Entonces, otro tema, anticoagulación. ¿Cuál es el riesgo perioperatorio de tromboembolismo si se suspende la anticoagulación? Buena pregunta. Se debe realizar puente y el riesgo de sangrado sobrepasa el de trombosis. Aquí tenemos 20% de los pacientes con síndrome antifosfolípidos presentan trombocitopenia no por consumo, sino por efecto autoinmune. En los nuevos criterios y en las manifestaciones clínicas que siempre se han descrito, la trombocitopenia es una manifestación. En reumatología nosotros describimos al paciente por órganos, un lupus mucocutáneo articular renal, una vasculitis de sistema nervioso central y cutánea o un antifosfolípidos trombótico y trombocitopénico, por ejemplo. Entonces, el hecho que el paciente tenga trombocitopenia no nos protege de la trombosis, ¿ok? Porque a fin de cuentas, si está habiendo trombocitopenia significa que está habiendo actividad inmune y mayor riesgo de trombosis. Entonces, ¿qué hacemos? El TP y el TTP. En este caso, si el paciente no tiene diagnóstico y vemos un TTP prolongado, hay que sospechar o tenemos una hemofilia o tenemos un anticoagulante, que en este caso pedimos que el laboratorio nos corrija con pool de plasma de paciente sano y si no corrige el TTP, hay un anticoagulante que puede ser warfarina o puede ser un anticoagulante lúpico, principalmente por el hecho en que en la institución pública no vamos a tener el anticoagulante lúpico en ese turno y obviamente hay que pensar en diagnósticos diferenciales, si es un estado protrombótico, deficiencias de proteína C, S, niveles de antitrombina, factor 5 de Leiden o inclusive colagenopatías asociadas al endotelio vascular. Entonces, factores para trombosis, factores de riesgo que se suspenda la anticoagulación, el estado de postración del paciente, recordemos que es el puro paciente que entra a un hospital ya va complicado por algo, por un estado inflamatorio que ya por sí mismo es riesgo protrombótico y estados posquirúrgicos, un paciente, por ejemplo, con un piocolecisto, un pie diabético, la lesión endotelial por las multipunciones de los accesos venosos o un catéter venoso central también nos van a aumentar el riesgo de trombosis y un síndrome antifosfolípidos catastrófico. Como factores de riesgo para sangrado, también el síndrome antifosfolípidos por efecto de consumo de todos los factores de coagulación. La trombocitopenia sí, pero si se dan cuenta solo en uno de cada cinco. Anticoagulación excesiva, warfarina, fenocumarina o pacientes con falla renal, alguna comorbilidad como insuficiencia hepática o falla renal, uremia, anticuerpos antiprotrombina, que normalmente esos no los tenemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Minimizar los periodos sin anticoagulación. El paciente que utiliza warfarina, lo ideal es que se ingrese a hospital en el momento en que su INR baja de 2 para dar dosis de anticoagulación total con warfarina, reiniciar anticoagulación a la brevedad y utilizar medios físicos de los cuales es deambulación, movilización frecuente y tratar de evitar los torniquetes, ya sea estarle checando de forma seguida la presión y estar haciendo tomas de muestra de sangre. Entonces, esto es lo que se tiene que hacer con la warfarina o la fenocumarina. 5 días antes se suspende la warfarina y se checa el INR. En el momento en el que el paciente baja de 2, se inicia la anticoagulación y aquí entra en debate o disyuntiva los pacientes con sobrepeso. Realmente mucha evidencia de forma o universal, o no universal, sino ya como que el común dicen que si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 40 o pesa más de 100 kilos, lo ideal es que se le aumente la dosis 30%. 24 horas antes
ya debe de estar en anticoagulación con enoxaparina y dar la última dosis 24 horas antes de la cirugía. El día cero se vuelve a checar el INR y se inicia de nuevo la anticoagulación y la warfarina y el paciente se puede ir de alta una vez que logre objetivos. Esta fue el estudio del doctor Vittorio Pengo, el estudio RAPS, que en base a este es que se rechazó y contraindicó el uso de los anticoagulantes nuevos para el paciente con antifosfolípidos. Es rivaroxaban contra warfarina. Inclusive en pacientes con falla renal se ajustaba la dosis de rivaroxaban y vemos aquí cómo las complicaciones arteriales en pacientes con rivaroxaban fueron mucho mayores, infarto, EBC, contra los de warfarina, o sea, se trombosaron más, sangraron más, entonces a tal grado que el riesgo es casi hasta 13, o sea, un estandarizado de 2.5, y en el intention to treat, misma situación, a tal grado que la única defunción se presentó en el grupo de rivaroxaban con, de nuevo, mayor estado trombótico, mayor estado de sangrado. Entonces, aquí sí nos dijeron, vean la P, el grado de... Entonces, de hecho, en las curvas de complicaciones vieron cómo ya estaban francamente separadas las líneas. Vemos aquí la warfarina y acá el rivaroxaban desde el día 100, a tal grado que el comité de ética le truncó el estudio porque ya los resultados eran demasiado francos y las guías, por eso dijeron, rivaroxaban no se debe utilizar en pacientes con síndrome antifosfolípidos. Los inhibidores, los anticoagulantes directos no nos ayudan para el INR. Entonces, rivaroxaban no se debe utilizar, no se recomiendan los inhibidores directos en pacientes con síndrome antifosfolípido. Solo se pueden utilizar cuando no se logra con warfarina la meta de INR, que es 2 a 3 en una trombosis venosa y 3 a 4 en una trombosis arterial, sea cerebral, intestinal o en extremidades, o sea, que sea rivaroxaban más warfarina o que haya una intolerancia a la warfarina. Es la misma indicación con que agregar aspirina, o sea, warfarina aspirina o rivaroxaban aspirina. Esas son las indicaciones. Entonces, riesgos de sangrado, paciente con un anticoagulante lúpico positivo, es riesgo de trombosis y también de sangrado. Aquí la indicación, transfundo plaquetas o agrego corticoides. O sea, disminuyo la carga inmunológica y si el paciente está sangrado y se está trombosando, felicidades, frente a ustedes tienen un síndrome antifosfolípidos catastrófico. El recambio plasmático, aquí hay que destacar, no lo tenemos en muchos sitios, entiéndalo como si fuera una diálisis inmune. Entonces, puede servir, sí, porque trae todas las globulinas, las paraproteínas, y nos puede bajar la carga inmunológica, no nada más en antifosfolípidos, sino también en algún otro eh, estado inmunológico, no inmunosuprime al paciente, pero ojo, si el paciente tiene compromiso hemodinámico, ahí sí, porque al ser una diálisis, entre comillas, hay secuestro de volumen, entonces puede generar una inestabilidad hemodinámica del paciente. La inmunoglobulina intravenosa, la ventaja que tiene es que sí se cuenta en muchas instituciones públicas, 0.4 gramos por kilo por día del paciente y 5 días, o sea, esa dosis, 5 días, agoteo continuo, complicaciones, alergia, inestabilidad hemodinámica, tampoco inmunosuprime al paciente, ventaja, no secuestra volumen y el uso de corticoides es el bueno, bonito, barato, puede generar tendencia a la hipertensión por el efecto mineralocorticoide y la resorción de sodio que puede presentar y sí puede llegar a inmunosuprimir al paciente. Todos los pacientes clínicamente significativos, básicamente todo aquel que se hospitaliza, no nada más reumático, están en riesgo de trombosis y aquí hay que hacer un balance entre el riesgo de sangrado y riesgo de trombosis. ¿Qué me va a complicar a mi paciente? Y eso es lo que tengo que tratar. 50,000 plaquetas, pero con una tromboembolia pulmonar que anticoagula porque lo está matando la tromboembolia. Estos son estudios de casos en los cuales se utilizaron plasmaféresis en pacientes neuroquirúrgicos.
Vemos cómo la beta-2 glicoproteína, la IgA, sí estaba elevada, pero vean todas las sesiones de recambio plasmático para el día de la cirugía, sí había bajado la carga y se mantuvo 7 días después. Este, esto es anticardiolipinas y antibetalglicoproteína, misma situación, como después de varias sesiones habían disminuido el volumen de anticuerpos, y esto es para incompatibilidad ABO, si bien no es antifosfolípidos y no es propiamente una enfermedad reumática. Vemos como los títulos de CUMS tipo IgM, ¿ok? Tipo IgG, en el valor preoperatorio, bajaron en el valor preoperatorio después de plasmaféresis, y en el posoperatorio ya estaban de nuevo elevando. Entonces, básicamente, si el sustrato del paciente es autoinmune, puede beneficiarse de esto. También por enfermedad de Graves, vemos anticuerpos antirreceptor de TSH disminuyeron, ¿ok? Después de la tercera plasmaféresis, T4 libre disminuyó también, entonces, y los niveles de T3 también disminuyeron, entonces no nada más es para enfermedad reumática. Y el posoperatorio que tenemos que hacer, vigilar heridas quirúrgicas, estados de tromboembolismo, o sea, puede ser un paciente reumático por el hecho de que tiene una osteoartritis que no es autoinmune, eh, y a fin de cuentas va a ser un paciente postrado, va a ser un paciente que va a estar con discapacidad motora durante un buen tiempo. Debe de ser al menos tromboprofilaxis, y si es autoinmune o autoinflamatoria, vigilar la reactivación de enfermedad reumática, y en los pacientes que presenten Sjögren, evitar la hipotermia y las úlceras por presión. Ya hay en las plataformas de compras, Amazon o Mercado Libre, guantes térmicos, les ayuda mucho a los pacientes con Raynaud, porque el Raynaud puede llegar a ser tan discapacitante que genere amputaciones de los dedos. Seguramente todos han de haber visto algún paciente con esclerodermia que ya la uña estaba incompleta. ¿Y qué hay que hacer con los antirreumáticos? Esto sí le toca en las instituciones de salud al internista, no porque sea obligación de ellos, sino porque la valoración prequirúrgica siempre se la envían a ellos. Entonces, las exacerbaciones tras cirugía ocurren frecuentemente y continúan, y reumáticos disminuye el riesgo. Entonces, leflunomida, hidroxicloroquina y sulfa deben de continuarse. Este, este es un estudio de metotrexate en la cual tres poblaciones, eh, la población A continuó metotrexate, la B suspendieron metotrexate 2 semanas antes y la reiniciaron después del cierre de heridas y retiro de puntos, y pacientes con otro fármaco. Entonces, vemos aquí cómo los pacientes que continuaron metotrexate, las complicaciones fueron dos pacientes, los pacientes que los suspendieron y los pacientes con otro fármaco fueron mucho mayores. Entonces, este estudio nos dice, de 65 pacientes seguidos, 31 se les dio seguimiento por vía telefónica y no hubo incidencias en los pacientes que continuaron con metotrexate. Entonces, continúa la misma recomendación, que en ausencia de falla renal, sepsis, metotrexate no debe de ser suspendido. ¿Ok? Si bien la eflunomida decía que se continúa, estos pacientes para artritis reumatoide o artritis psoriásica, vemos como la leflunomida sí aumentó la probabilidad de complicaciones, ¿ok? De licencia, infecciones. Entonces, sí vemos como los pacientes con leflunomida y corticoide, cuando se compararon con metotrexate, fue mayor. Entonces, si bien todo esto entra en un poquito de controversia, leflunomida se sugiere suspender normalmente unos 7 días. Aquí el detalle es qué se va a hacer con el corticoide para evitar un rebrote. Y el manejo perioperatorio de los anti-TNF, estos sí se recomiendan siempre suspenderlo por la potencia inmunosupresora que tienen, porque básicamente todos aumentaron la tasa y la probabilidad de complicaciones. Entonces, lo único que se recomienda, vemos acá también, es dejar pendiente la dosis previa.
Este es para otros pacientes en lupus. Entonces, si el paciente está con fármacos sintéticos, como los que tenemos acá, el micofenolato, es un paciente con lupus severo, se continúan. Lupus renal, pulmonar o algo que amenace la vida del paciente, se tiene que continuar. Si es un lupus no severo, se suspende y se reinicia 5 días después, normalmente después del retiro de puntos. Y si es un biológico, se recomienda la cirugía al final del ciclo, o sea, básicamente antes de que le toque la siguiente dosis al paciente y se debe reiniciar 2 semanas después. Este es un estudio también en la cual la probabilidad de complicaciones dice, aquí se incluyeron todo tipo de cirugías, se suspendió una dosis antes y la no suspensión. La última dosis alcanzó el periodo quirúrgico y los desenlaces eran infecciones y dehiscencia. Aquí vemos los biológicos. Detuvieron la dosis antes contra no y en probabilidad de infecciones contra después de la cirugía. Vemos cómo la probabilidad de infecciones en pacientes eh, fue mayor en los pacientes que la dosis del biológico agarró el estado quirúrgico contra los que se suspendió una dosis antes y misma situación los fármacos convencionales. Aquí, si bien cruza la unidad, sí vemos como cierta tendencia a los pacientes que sí detuvieron el fármaco convencional. Recordemos que el fármaco convencional no se suspende, el fármaco biológico sí se suspende. Entonces, esta es la posología de los anti-TNF: infliximab mensual, etanercept semanal, adalimumab quincenal, tocilizumab mensual y abatacept semanal. Ya existe el abatacept subcutáneo semanal. Entonces ya lo único que tiene que hacer el paciente es dejar pendiente la dosis previa, se retiran los puntos y ok, ya, puede reiniciar de forma segura. Ahora, no incluyeron los pacientes en reactivación y los fármacos no fueron factor para el retraso de heridas. Los factores asociados sí fue un tiempo quirúrgico prolongado, pacientes con leucocitosis, mayores de 60 a 65 años y una cirugía de pie. Básicamente porque la cirugía de pie es un estado o es una parte anatómica mucho más motora, de más trauma a la deambulación, con piel un poquito más gruesa, entonces era más prolongada la dehiscencia, no tanto la infección. Y vemos las conclusiones. El paciente reumático debe de ser tratado como un cardiópata crónico con prevención secundaria y en los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, y en este caso ya entran también los que dejaron secuela de COVID, valoración pulmonar de espirometría y difusión de monóxido de carbono. Los pacientes radiografías cervicales idealmente en fase dinámica con flexión y extensión para artritis de más de 10 años de evolución, artritis psoriática, espondilitis anquilosante o una artritis reumatoide que tenga manifestaciones extraarticulares, un nódulo pulmonar, involucro ocular, piel, que si bien no son las más frecuentes, hay pacientes. Si bien la dosis de estrés de hidrocortisona no está bajo evidencia, es una práctica establecida, la anticoagulación en pacientes con antifosfolípidos debe de suspenderse el menor tiempo posible y la evidencia de los fármacos sintéticos y biológicos es controversial aún, pero apoya que no se suspendan los sintéticos y que sí se suspendan los biológicos. En caso de cirugía de urgencia con alta carga inmunológica, no nada más en enfermedad reumática, puede realizarse plasmaféresis y el uso de corticoides debe limitarse a máximo 15 miligramos por día con resultado variable o en medida de lo posible el uso intraarticular para analgesia, esto principalmente en procedimientos ortopédicos, que aquí es donde entra la disyuntiva de se complicó. ¿De quién fue la responsabilidad? Del médico clínico por haber infiltrado por una mala técnica de asepsia. Al menos la evidencia dice que no hay mayor probabilidad de que recibieron infiltración y la suspensión de los corticoides y fármacos sintéticos, aquí es donde aumenta la probabilidad de los sintéticos de complicación si se suspendían, porque
a la suspensión deriva un repunte de la actividad y eso significa que el paciente va a necesitar más corticoide por un mayor tiempo, es decir, el paciente ya utilizaba, por ejemplo, 20 de metotrexate con 5 de prednisona, se suspende, lo más probable es que el paciente vaya a tener que requerir 10, 15 o 20 de prednisona para control de esa actividad y que derivado de ese ajuste de 20 miligramos se complique la herida en dehiscencia o infección. De mi parte es todo. Quedo en espera de sus preguntas eh, y muchas gracias a todos por la atención y la oportunidad al colegio de darme este espacio. Bueno, pues de nueva cuenta, buenas noches a todos ustedes. Gracias, que son fieles seguidores de nuestras sesiones que con gusto organizamos en el Colegio de Medicina Interna como parte de nuestra actualización médica. Doctor Ramírez, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en esta noche para hablarnos de este tema, pues más que interesante e importante, ¿no? Para nuestra práctica clínica. Creo que día a día nos enfrentamos con este tipo de pacientes con más frecuencia de lo que a veces pudiéramos pensar. Y es eh, excelente que tengamos todos estos conceptos tan claros y actualizados, ¿no? Buenas noches, doctor. Claro. Quisiera Buenas saludarnos. noches. Claro, mucho gusto, doctora. Gracias a todos por la invitación. Sí, la realidad es que como lo comenté, el manejo perioperatorio, en sí, muchas veces el manejo reumático o el paciente reumático es eh, terrenos oscuros, porque el internista muchas veces no está acostumbrado al manejo de los farmes o al tipo de evolución del paciente reumático, pero en las instituciones públicas las valoraciones prequirúrgicas no le llegan al reumatólogo, o sea, le llegan al internista. Y de ahí es que esto sí considero que debe de ser de conocimiento no exclusivo del reumatólogo, o sea, porque a fin de cuentas le toca, el primero que tiene que meter la indicación es el internista. Entonces, espero que les haya servido y estoy abierto a dudas. Sí, claro, sin duda. Es a los primeros que nos toca ver este tipo de pacientes, ¿no? Y bueno, las enfermedades reumatológicas tienen una alta prevalencia, entonces, pues esto es prácticamente del día a día. Y ahora con el advenimiento de las terapias biológicas, bueno, esto se ha hecho todavía un poco más complejo, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes lo debo de suspender? ¿Cuál no? Etcétera. Pero bien, nos aclaró. Bueno, le mandan muchos saludos y muchas felicitaciones ya aquí en el chat. Ujú. El Ah, no, hombre, doctor gracias. Juan José Hernández, eh, que es una excelente y una brillante plática que nos pone muy al día con cosas muy Gracias, precisas que doctor. son de utilidad para nosotros. ¿Sí? También quiero comentarles que, como siempre, están conectados de prácticamente todos los estados de la República Mexicana, eso incluyendo ahora sí que de punta a punta, ¿no? Desde Tijuana hasta Mérida o no sé dónde sea la orillita más allá, más al este, y Cancún. le mandan felicitaciones también. Y también de otros países, tenemos personas conectadas desde Bolivia, Perú, El Salvador, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos por el momento, que nos reportan, ¿sí? Y bueno, tenemos ya una pregunta Ujú. en Facebook. Ujú. El doctor Juan Carlos Andagaray eh, nos dice, buenas noches. Sin duda alguna, el paciente con enfermedad reumatológica, inmunosupresión prolongada e inflamación crónica ante una cirugía es un verdadero reto. Requiere la conjunción sistematizada de esfuerzos para evitar complicaciones infecciosas, metabólicas y de cicatrización. Bueno, creo que no era pregunta, solo es un No, comentario, ¿no? Pero sí, bueno, estamos, creo yo, totalmente de acuerdo con ello, ¿no? sí, de Es hecho. de por sí, sin cirugía, de por sí ya son pacientes complicados, ¿no? Ahora, ante un Ujú. evento quirúrgico, más aún. Y más que, por ejemplo, muchos pacientes entran por complicaciones de a una enfermedad aún no diagnosticada. Es muy, o bueno, digo, no es frecuente porque la colitis ulcerativa no es tan frecuente, pero pacientes que tienen una colitis ulcerativa que erosiona el intestino, que tienen que entrar a laparotomías, que tienen que entrar
a cirugías de urgencia son pacientes reumáticos, entonces sí, esos entran con corticoide, también estatinas, pero muchas veces el paciente reumático no entra a través del lado clínico, entra directo a través del lado quirúrgico. Por ejemplo, también dermatitis neutrofílicas. O sea, yo creo que a todo mundo les ha de haber llegado interconsultas para valoración prequirúrgica de una paciente joven, 30, 35 años, sin factores de riesgo, que va a amputación porque tiene una úlcera crónica. ¿De dónde va a ser una úlcera o un compromiso vascular? O sea, por cardiopatía o problemas de colesterol y lípidos. Pues puede ser una dermatitis neutrofílica, pueden ser microinfartos por antifosfolípidos, puede ser un trombo grande arterial y va directo a amputación. Espérate, o sea, no siempre. Entonces, no siempre los pacientes reumáticos entran a través de un servicio clínico, muchas veces entran a través de un servicio quirúrgico, y ahí es donde nos damos cuenta que no es un paciente propiamente convencional, puede ser un paciente reumático. Sí, claro, y esa es la grandísima importancia también de poder hacer una adecuada historia clínica, ¿no? Conocer bien al paciente antes de emitir cualquier recomendación, ¿no? Tener en cuenta Claro. este tipo de contextos, ¿no? De que debemos estar literalmente, pues, con esos, todos los sentidos agudizados. A mí me llamaba mucho la atención, doctor, lo que nos comentaba hace un momento acerca de la importancia de preguntar en los pacientes, quizás de forma muy insistente, acerca del tipo de suplementos que toman, que no lo consideran medicamentos, ¿no? Que lo Sí. consideran solamente como literal, dicen, es que si es natural es bueno. ¿No? Y los toman a veces a diestra y siniestra. Nos ha tocado ver casos, por ejemplo, con Cushing, y dicen, no, pues si nada más estoy tomando el ajo rey. Prácticamente es tan frecuente que casi todos este tipo de suplementos tengan en algún momento dado algún esteroide. Pues podríamos decir que sí. La realidad es que si bien muchos no están analizados farmacológicamente, los que nos ha tocado es que sí traen Dexa. Pero nos damos cuenta hasta que ya el paciente llega a Cushingoide y que dice, sí, me tomaba una y me ayudaba, después necesité dos, luego ya necesité tres, y empiezan todos los cambios morfológicos del Cushing. Aquí lo complejo es que yo los he visto hasta en carreteras, o sea, en plazas de galerías y esos lugares que ya inclusive los ponen como que en café. El Ultra Advance aparecen ya como sobres de café, pero normalmente lo que yo le digo a los pacientes es, ok, tu remedio naturista dice cuánto trae de cada suplemento. No, pues dice que trae glucosamina, condroitina, sí, pero ¿cuánto? Y les saco alguna cajita de medicamento propiamente y dice, vea aquí cómo dice que trae paracetamol tantos miligramos por tableta y vea cómo los datos de complicaciones dice, en caso de efecto secundario, comunicarse a COFEPRIS y al laboratorio, y esos remedios normalmente no, normalmente dicen, esto es responsabilidad de quien lo indique y de quien lo usa. Así es. Entonces, como que ahí ya el paciente se da cuenta, no, pues sí, quién sabe. Y les digo, ¿por qué creen que no aparece en farmacias? Porque no está balanceado por Cofepris, porque lo primero que piden las farmacias legales es, ok, el papelito de Cofepris para poder comercializarlo. Y eso es lo que no, el detalle es que no hay, normalmente llegan esas indicaciones a través de la comadre, de la vecina, y ya nos llegan pacientes con mucho problema cochinoide. Ahora, ¿cómo los destetamos? La realidad es que estandarizado no está porque no sabemos ni cuánto trae de cada cosa. Entonces, normalmente agarramos unos 15 miligramos de prednisona o 0,2 a 0,3 por kilo. Y de ahí reducciones de como de 5 miligramos quincenales, como para estandarizar o acomodar al paciente en un protocolo de destete convencional, porque la realidad es que no sabemos cuánto trae. O sea, los estudios farmacológicos dice positivo a dexametasona, positivo a beta, pero no sabemos cuánto ha estado recibiendo el paciente, pero para hacer un Cushing normalmente tienen que ser más de 0,3 miligramos por kilo, o sea, 20 de 30 miligramos para arriba, entonces los podemos agarrar de 20 o 15 miligramos de prednisona diario para abajo y reducciones de un 20 a 30% por quincena.
Muchísimas gracias. Sí, y es que precisamente no hay como un consenso por lo mismo que nos comenta, ¿no? Que ni siquiera sabemos qué están tomando ni a qué dosis se está tomando, pero Sí, muchísimas gracias por la recomendación, ¿no? Para tenerlo en cuenta porque cada día con más frecuencia vemos este tipo de pacientes en consulta, ¿no? Que a veces van por una sí, hipertensión descontrolada, con que están reteniendo líquidos, sí, bueno, a decir de ellos, ¿no? Y nos damos sí, cuenta qué es eso, ¿no? Que un uso inadecuado del esteroide. Y les decimos, bueno, pues es bueno en ciertos contextos con sus indicaciones precisas y manejado por un especialista, ¿no? Si no, sí, claro. pues no. Ahora, si el paciente que usa esos suplementos es un paciente propiamente reumático, no digamos uno con osteoartritis o alguien que traía un síndrome de fatiga crónica, porque el corticoide sí les puede dar un push, que sea alguien con artritis reumatoide. Aquí la recomendación es que se venga respaldado por un fármaco. Entonces, mucha gente dice, no, el metotrexate, la realidad es que dale quedito, 10, 15 miligramos. No, o sea, pueden empezar desde la dosis más alta, 25 a 30 miligramos, mientras no haya falla renal, que la realidad es que está objetivamente contraindicado con menos de 30 de filtrado glomerular, porque se retiene y puede generar aplasia que termine con 1000 plaquetas el paciente, como si fuera una aplasia por quimioterapia. O que la paciente esté embarazada, lactando o con deseo de embarazo. Son contraindicaciones absolutas para metotrexate, leflunomida, ácido micofenólico. Pero si no hay algún factor de esos, el paciente puede recibir una dosis 20, 25 miligramos de metotrexate. Normalmente las instituciones los tienen en tabletas de 2.5 miligramos, entonces pueden tomar 5 pastillas un día, 5 al día siguiente, o la ampolletita de 50 miligramos en 2 mililitros y que se aplique en 1 mililitro subcutáneo semanal. Sí se puede almacenar el restante para que lo usen una semana posterior, con respaldo de ácido fólico. Lo que sí les puntualizo mucho a los pacientes es que verifiquen qué ácido fólico les dan. Hay presentación de la embarazada, que todos la conocemos, y de 4 o 5 miligramos. La que se recomienda es de 4 o 5 miligramos por día, porque 0.4 miligramos es una dosis muy baja y pueden empezar con efectos secundarios. El más frecuente es la caída de cabello, estomatitis, gastritis, reflujo y en la forma más severa, aplasia. Pero si el paciente verdaderamente tiene un problema reumático inflamatorio y no tienen un reumatólogo en ese momento que pueda generar la indicación del fármaco, va metotrexate. Es bueno, bonito, barato, con ácido fólico a esas dosis, la probabilidad de efectos secundarios oscila de 1 a 2%, y es lo que yo le digo a los pacientes. Es la misma probabilidad que el paracetamol. Entonces, más que nada que por el descenso no vaya a ser un rebrote de actividad, porque el paciente lo primero Claro. que va a hacer es regresar al remedio naturista. Sí, es correcto. Bueno, y le comento, doctor, siguen llegando felicitaciones. La doctora Jiménez nos dice que muchas gracias, el tema muy interesante y útil para todos en nuestro día a día, porque pues a diario literal hacemos valoraciones preoperatorias. Y bueno, les comento que estamos con la última cifra que tengo, alrededor de 600 asistentes que están muy atentos a estas sesiones. Y bueno, tenemos una pregunta por parte del doctor Francisco Zambrano, que también le felicita y nos dice, ante el reto perioperatorio de continuar la terapia antirreumática con el riesgo de infección y retraso en la cicatrización contra la suspensión del manejo que podría exacerbar la enfermedad de base, podría suspenderse, por ejemplo, un inhibidor de factor de necrosis tumoral alfa o un anticuerpo monoclonal eh, por un fármaco Doctora, ¿me puede como... repetir la pregunta? Porque se Perdón. quedó trabado. Ujú. Ah, ok. Ante el reto perioperatorio de continuar la terapia antirreumática, con todos los riesgos que conlleva de infección, un retraso en la cicatrización, contra la suspensión de un manejo que podría exacerbar la enfermedad de base, podría sustituirse, por ejemplo, un TNF-alfa o un anticuerpo monoclonal por un fármaco como el metotrexate. ¿Sería válido? Sí, ¿Sería? sí, buena pregunta. Aquí el inconveniente que tenemos es que los fármacos convencionales o los biológicos tardan en actuar. Entonces, si la idea es cambiarlo, bajar la potencia
por un biológico o una proteína de fusión. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Las proteínas de fusión por sufijo terminan en EP, abatacept, etanercept, y los anticuerpos monoclonales en MAB, que aquí es, por ejemplo, si MAB es un quimérico total, si es MUMAB es humanizado. Por ejemplo, rituximab es un quimérico, infliximab es un quimérico, MUMAB es un humanizado, adalimumab, o SUMAB es uno híbrido. La diferencia radica en que el uso crónico en pacientes con alta carga autoinmune pueden generar los famosos anticuerpos antidroga. Entonces van a ver que los anti-TNF normalmente vienen respaldados por metotrexate para evitar la generación de anticuerpos antidrogas. Por ejemplo, el paciente es usuario de adalimumab y una dosis de 15 baja de metotrexate. Entonces, se puede suspender el adalimumab y dejar solo con el metotrexate, y ya, como les comenté, se acaba la cirugía, se retira los puntos, el paciente es egresado del servicio quirúrgico, se evidencia que no hay complicaciones y se puede reiniciar el anti-TNF. Pero en este caso, lo que se puede hacer es iniciar el metotrexate un par de semanas antes, suspender el TNF y que ya se cumplan los tiempos sugeridos para el TNF, solamente vigilando si el paciente no era usuario previamente de metotrexate, por la probabilidad de generación a largo plazo de anticuerpos antidroga. Rituxi, híjole, el Rituxi para artritis normalmente se aplica cada 9 meses a un año. Para enfermedad severa, lupus es donde está más descrito, y vasculitis anca cada 6 meses. Entonces, se tiene que esperar el paciente hasta ese momento, porque sí es de alto riesgo infeccioso. Inclusive en las embarazadas está contraindicadísimo porque como atraviesa placenta, genera aplasia congénita de médula y superinfecciones en el producto. De los anti-TNF, el único que está autorizado para embarazadas es el certolizumab pegol, porque el hecho que la molécula venga pegilada no atraviesa placenta. Entonces, si la paciente tiene intenciones de embarazo o está en un embarazo en curso y se le tiene que aumentar la potencia, cambien a certolizumab pegol. Es seguro en el embarazo porque no atraviesa placenta. ¿Ok? Pero Ok, sí, para la respuesta de qué se hace, si la paciente que utiliza anti-TNF, el caso más típico, artritis reumatoide, se tendría que suspender y se puede, antes de suspenderlo, dar una dosis leve, 5 a 10 miligramos de prednisona y el metotrexate. Si el paciente ya es usuario de metotrexate. Si no, se le genera el respaldo con corticoide, unos 10 miligramos, y se da de alta el paciente, entra el TNF y de nuevo va para abajo el corticoide. ok. Muchísimas gracias, doctor. Excelentes recomendaciones. Nos preguntan desde el Estado de México, que probablemente ya lo comentaron, pero quisiéramos que fuera un poquito más puntual o nos recordara acerca de cuánto tiempo después de una cirugía mayor se puede reiniciar una terapia biológica, específicamente varicitinib. Ok. Buena pregunta. Las proteínas, las nuevas moléculas, o que son los anti-JAK, bari, tofa, upadacitinib, entre esos tres, la probabilidad de complicaciones eran trombosis, principalmente para topa, no tanto para bari o para upa, y misma recomendación. Se quitan los puntos. ¿Qué pueden hacer si tienen un poquito o quieren estar más seguros? Ver que los reactantes de fase aguda estén bajos, la proteína CRT ultrasensible, y un ultrasonido de herida para ver, por ejemplo, que no haya habido un seroma, que no esté quedando alguna colección, que pudiera una bacteria llegar a migrar, implantarse, y que al reiniciar la terapia se pudiese infectar, pero las recomendaciones son las mismas. O sea, una vez que se retiran los puntos, se puede empezar de nuevo la terapia con pequeñas moléculas, que es la familia donde entran los JAK. Y también se tiene que tomar en cuenta el riesgo trombótico, principalmente en pacientes de uso prolongado o de postración prolongada, hospitalizaciones prolongadas. Obviamente el riesgo no va a ser nulo,
pero ya empieza a ser seguro el reinicio de las pequeñas moléculas una vez que se retiran los puntos. Por eso las recomendaciones eran, ok, 7 días antes hay un periodo de lavado, el paciente se opera, evoluciona, cierra la herida y se quitan digamos, factores externos, los puntos o los drenajes. Ok, muy bien, doctor, muchas gracias. Y bueno, nos preguntan acerca de algún caso en particular. Yo creo que se considera como toxicidad por Farmes, porque no nos comentan que sea como parte alguna agudización de alguna enfermedad reumática, ¿no? Si tenemos un paciente que está ya en un tratamiento con metotrexate, tiene 2.500 leucocitos, 100.000 plaquetas y requiere colecistectomía, ¿cuáles serían como las recomendaciones en este caso en particular? Bueno, esa colecistectomía, pregunta número uno, ¿es por sepsis, o sea, un piocolecisto o una colecistitis alitiásica? Se tendría que suspender el metotrexate. Si es una colecistectomía programada, no se suspende, solamente por la tendencia a las citopenias. Habría que ver si la suplementación de ácido fólico es correcta, que realmente la contraindicación viene con menos de 2.000 leucos, o bueno, menos de 2.000 neutros, ya porque sí, como en toda terapia oncológica, aumenta la probabilidad de infecciones. Si es así, se tendría que suspender por el potencial infeccioso por la neutropenia. Pero, ¿qué otra cosa de qué forma nos podemos dar cuenta si es toxicidad? Si hay linfopenia, porque técnicamente un paciente que entra programado a una colecistectomía no tendría por qué tener ni linfopenia o neutropenia. Si al paciente se le está cayendo de más el cabello, si hay aftas, gastritis, reflujo o que haya macrocitosis. Entiéndase, más de 100 femtolitros en el glóbulo rojo, problemas en la vía del folato. Si hay una toxicidad por metotrexate y no tenemos tiempo, por ejemplo, que el paciente aparezca con 30.000 plaquetas o con 1.000 leucos totales y 300 neutros. Entra el ácido folínico ahí, por vía intravenosa se puede, hay vía oral, y el paciente se tendría que aislar porque es un paciente que si fuera toxicidad por quimioterapia, como si fuera una neutropenia febril o afebril. Pero para responder la pregunta, si esa colecistectomía es por un proceso no séptico, se puede reducir la dosis de metotrexate pensando en que tenga alguna toxicidad, y pues, proceder a cirugía. Si es una colecistectomía séptica o, por ejemplo, una apendicectomía, no se tiene que suspender por indicación absoluta de que el paciente esté infectado, pero se pueden dar cuenta porque a fin de cuentas hay citopenias, puede haber gastritis, reflujo, macrocitosis. Ok, doctor, muchísimas gracias. Bueno, justo ahorita que toca el tema acerca de el uso del ácido fólico, ¿qué tan diferente o más bien de mayor utilidad podría ser el uso del metilfolato versus Eh, ácido fólico convencional? Sí, el detalle es que es más caro y es más difícil de encontrar. O sea, el ácido fólico convencional es el marca Polivital de 4 o 5 miligramos, cuesta como 30 pesos por 20 pastillitas. Y hay marcas pueden estar para arriba. Entonces, realmente no está estandarizada la recomendación. Es o ácido folínico para rescate o el ácido fólico convencional. Realmente no nos ofrece más beneficio el metafolín para prevenir una toxicidad por metotrexate que el ácido fólico convencional. Entonces, como para decir, paciente, que sí me quiero cuidar de la toxicidad del metotrexate, le voy a dar no hay mayor beneficio. O sea, puede ser el ácido fólico convencional que Ok, pueden encontrar en cualquier farmacia, pero sí verifique que sea de 4 o de 5 miligramos. perfecto. ¿Y puede llegar a haber una dosis tóxica de ácido fólico? Se volvió a trabar. Yo sí lo escucho y lo veo. Vamos a ver si se restablece la conexión.
Su micrófono está en mute, doctora. Ya se está reconectando. Ya creo que estamos teniendo algún problema de conexión con el doctor Ramírez. Ya, Denos ya tengo. unos segundos. ¿Ya? Ujú, ya. Todo bien, perfecto. Muchas gracias, doctor. Ujú, Eh, Le preguntaba acerca de toxicidad por ácido fólico. ujú. A ver, ¿no escuché? Que si existe evidencia de que haya alguna dosis que sea tóxica con respecto al ácido fólico. No, o sea, más que nada, el detalle es que se tendrían que vigilar niveles en sangre. Y la realidad es que normalmente no está estandarizado ni se hace de que, ok, voy a empezar metotrexate, tráeme primero tus niveles de folato, como para ver si estás con niveles bajos. Ahí normalmente lo hacemos cuando queremos salir de duda de si el paciente tiene propiamente una anemia megaloblástica de causa hematológica, este, nada más. Si no, no es común que se mida porque si bien sí se hacen muchos laboratorios, es un estudio especial a veces que tarda 1 o 2 semanas, tiene que retrasar la decisión, entonces es más fácil solamente en base a la dosis que suplementa el paciente y correlacionar con la clínica y la potencial toxicidad por metotrexate, pero vigilar niveles de toxicidad de ácido fólico No. Ok. no es algo que se haga. Ok, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, desde Facebook, el doctor José Antonio Mercado le saluda, le felicita y también nos pregunta, ¿existe alguna recomendación en particular, sobre todo en cirugía articular de rodilla, con respecto al manejo del tratamiento reumatológico o estas recomendaciones que nos dio aplican para cualquier tipo de evento quirúrgico? En general, las guías están trazadas para pacientes con cirugía ortopédica, que es de lo que normalmente se operan prótesis de rodilla, cadera y están empezando a entrar las de hombro y codo, pero todavía no es, de forma institucional, todavía no es real, o sea, son prótesis 200,000 pesos, las prótesis de hombro. Son recomendaciones generales. Para cualquier tipo de cirugía, inclusive cirugías estéticas, implantes, lipos, o por ejemplo, que vayan a tomar alguna biopsia. Son recomendaciones, si bien solamente van a encontrar documento estandarizado para cirugías ortopédicas, se traspasan las mismas recomendaciones. Así es. Y bueno, retomando un poco el caso del paciente con toxicidad por metotrexate, hace un comentario la doctora Lina Hernández, que ya usted bien nos aclaró, que se le da ácido folínico intravenoso por la probable toxicidad, considerando que fuera una cirugía de urgencia. Y en ese sentido, ujú, la doctora nos pregunta si sería una opción adecuada cambiar la profilaxis antibiótica por el inmunosupresor. Cambiar la profilaxis antibiótica derivado de que podemos tener un paciente potencialmente más infeccioso. Yo creo que ahí vendría, en dado caso, la misma. O sea, porque si queremos extrapolar la recomendación de infectología, si es una bacteria, por ejemplo, de vía intestinal, o que se tiene que cubrir y no estaría tan justificado utilizar, por ejemplo, cepepín por la tasa de resistencias. Yo creo que ahí vendría más recomendado por alguna recomendación infectológica, pero no creo que se tenga que aumentar la potencia, porque si recordamos el dicho de menos es más en esos casos, sigue siendo las recomendaciones de Palexina, Clinda, los antibióticos convencionales, porque a fin de cuentas el paciente, si se infecta, tenemos que tener la batería de antibióticos a nuestro favor. Y
exagerar en el antibiótico no necesariamente nos va a prevenir, porque a fin de cuentas si se infecta, se va a infectar de una bacteria de piel probablemente, que son bacterias sensibles, y soltarle el linezolid o vancomicina puede ser que nos justifique prolongar la estancia hospitalaria a veces, sin mejoría en la profilaxis, o sea, es para disminuir la probabilidad nada más. Ok, muchas gracias, doctor, por su comentario tan puntual. La doctora Alina Hernández nos dice, los pacientes con anti-TNF se suspenden 2 vidas medias antes de un procedimiento quirúrgico programado. Y además, parece que no sería tampoco factible cambiar un fármaco sintético por un biológico. Qué nos puede comentar al respecto? O sea, escalar la potencia. O sea, pasar de un sintético a un biológico, no. O sea, no es Ujú. recomendado. Porque pues lo recomendado es que se quede el sintético y que no se utilice el biológico, porque que el paciente entre al procedimiento quirúrgico tratado con un biológico es mucho mayor riesgo de infección a que se quede con el sintético. Ahora, puede ser que haya comprendido mal, pasar de un biológico a un sintético, en este caso, no está del todo estandarizado, porque si tu paciente está estable, suspendes el biológico, pero como lo comenté hace poquito, si el paciente utiliza algún anticuerpo monoclonal, no proteína de fusión, anticuerpo monoclonal, lo más probable es que traiga su respaldo de metotrexate para evitar los anticuerpos antidroga. Entonces, el metotrexate no se suspendería, el adalimumab sí, el infliximab sí, pero se queda con el respaldo de metotrexate, o se eleva un poquito la dosis de corticoide que tome el paciente para evitar el brote de la actividad. Ok, doctor. Y bueno, tenemos otro caso clínico. Si tenemos un paciente que lleva usando infliximab desde hace 2 años, se le ha diagnosticado tuberculosis intestinal y después tenemos como hallazgo poliposis, ¿hay alguna recomendación en particular para realizar la polipectomía? Pues por el puro diagnóstico de tuberculosis intestinal se tendría que suspender el Inflixi, porque todos los anti-TNF aumentan la probabilidad de tuberculosis, de hepatitis B y de zóster. De hecho, ya llegó a México la vacuna Shingrix. Solo hay un laboratorio, creo que era Glaxo. Se aplica por vía intramuscular una dosis y 2 meses después, o al intervalo de 30 a 60 días, se vuelve a aplicar por vía intramuscular para disminuir el riesgo de que el paciente presente un herpes zóster, pero se tiene que descartar que el paciente tenga tuberculosis latente. Si sí tiene la latente, se inicia tratamiento y el anti-TNF a la par. Se erradica la latente, pero si sí es una tuberculosis intestinal ya confirmada, tenga o no poliposis, idealmente se tiene que cambiar el anti-TNF por el riesgo de que bloqueamos el factor de necrosis y la bacteria puede ser un poco más activa. Se puede cambiar a las pequeñas moléculas, a Vari, por ejemplo, o se puede cambiar a metotrexate con leflunomida, un doble fármaco sintético que no tienen tanto riesgo de activación de la tuberculosis, pero en este caso, por el puro diagnóstico de tuberculosis intestinal, lo ideal sería quitar el TNF. Ok, y va a entrar a colectomía. O sea, digamos, un paciente sin ese diagnóstico va a entrar a colectomía, sí se tendría que suspender un mes antes, porque a fin de cuentas el infliximab es de a veces 4 a 6 semanas la posología. Entonces, si se puede programar esa colectomía a al final de la dosis de infliximab, se programa. Si no se puede programar porque el paciente tenga un CUSI, por ejemplo, que sí se usa infliximab en CUSI y en espóndilo, porque tiene buena cobertura en actividad ocular, o sea, una uveitis, tiene buena actividad en actividad intestinal. Por ejemplo, si el paciente tiene una espondilitis anquilosante con actividad en colon o con actividad ocular, pueden entrar adalimumab, pueden entrar infliximab o pueden entrar las pequeñas moléculas. Se tendría que suspender el Inflixi por cualquier cirugía, por el puro hecho de que es un TNF, se tiene que suspender. Y misma situación,
se erradica o se clausura ese pendiente del caso, ya se dan de alta los puntos, se quitan los drenajes, se puede reiniciar. Pero en el escenario del paciente que se planteó por la tuberculosis intestinal, lo ideal es que se utilice algún otro mecanismo de acción. Ok, muchas gracias. Pues muy puntual su comentario, doctor. Y bueno, el doctor Ignacio Escobar también le saluda, le felicita por la excelente ponencia y nos dice, en pacientes oncológicos por el uso de quimioterapia y o radioterapia es de esperarse complicaciones postquirúrgicas como disencias o fístulas. En caso de que la enfermedad reumatológica se reactive, debemos iniciar lo más pronto posible el manejo específico para la enfermedad reumatológica o tendríamos que esperar hasta que se resuelva la complicación. Si es una complicación infecciosa, se tiene que esperar. Por ejemplo, paciente, ¿qué escenario? Una paciente que hace radioterapia abdominal por cáncer cervicuterino, que está con una artritis reumatoide y hizo una perforación, por ejemplo, o una pseudoobstrucción. Se tiene que suspender porque es un poco séptico, se tiene que suspender el antirreumático porque entra el común denominador del paciente está infectado. Se erradica y ya. Ahora, las recomendaciones en pacientes infectados son los antimaláricos, lúpicos, artritis. Lo ideal es que utilicen hidroxicloroquina, que aquí en México ya hay tres marcas: Plaquenil, Imanix y Rionil. Vienen de 200 miligramos las tabletitas y la dosis son 5 miligramos por kilo por día, máximo 400 miligramos. Entonces, ahí sí es el único farme que se puede utilizar en pacientes infectados, porque no aumenta la probabilidad de infecciones. ¿Ok? Y se puede dar la dosis de respaldo de corticoide con hidro o con Predni o con metil, pero a dosis de estrés, 0.1 a 0.2 por kilo, máximo 15 miligramos por día en pacientes infectados. Por ejemplo, paciente que entra con un piocolecisto, paciente que entra a hospitalización por una neumonía, paciente que entra con una perforación intestinal. Y recordemos que los pacientes oncológicos tienen mayor riesgo de enfermedades reumáticas, principalmente las neoplasias hematológicas y linfoma no Hodgkin. Pero muchos pacientes empiezan con una enfermedad reumática y después les brota el cáncer, como nuestro adorado rey de Inglaterra, que hizo una artritis seronegativa por un cáncer de próstata. Pero si el paciente entra infectado, se acaba cualquier antirreumático, menos los antimaláricos. Ok, doctor, muchas gracias. Y bueno, si bien es cierto, esta ponencia está enfocada a pacientes reumatológicos, también se nos genera una duda en las redes acerca de el uso, cómo se deberían de utilizar, suspender o no suspender tratamientos para osteoporosis. Es que ya vemos aquí al reumatólogo y lo aprovechamos, No, y ¿verdad? está bien, porque la realidad es que eh, los geriatras también deberían de manejar osteoporosis. En sí, el internista, pues es como si dijéramos, es una enfermedad prevalente. O sea, Sí, claro. al paciente mayor de 40 años le va a dar dislipidemia, le va a dar obesidad y el internista le tiene que entrar. Y al paciente de 60 años o inclusive desde antes una osteoporosis secundaria a lo que sea. Las complicaciones de los medicamentos para osteoporosis, bifosfonatos o el denosumab, normalmente están descritos problemas mandibulares. ¿Ok? Osteonecrosis de mandíbula. Para ser específico, la probabilidad es baja en pacientes normales. O sea, que vayan, por ejemplo, a quitar unos terceros molares o a quitar múltiples piezas dentales. Si se puede suspender el bifosfonato, alendronato de 70 miligramos semanal, risedronato de 35 semanal, que ese es el que tienen las instituciones tipo IMSS, o el ibandronato de 150, que la posología es mensual, se tiene que esperar al final, dejar pendiente la dosis, se resuelve todo lo dental y ya se reinicia. Y por resolver lo dental es retirar puntos y que el odontólogo o el maxilofacial den de alta al paciente. Escenarios de 0.1 de probabilidad de osteonecrosis de mandíbula.
De hecho, hay artículos que dicen es igual de probable que salgas a la calle y te asalten a que hagas una osteonecrosis de mandíbula. Entonces, aquí entra la recomendación en la cual, por ejemplo, al maxilofacial, absceso de cara, una enfermedad periodontal severa, y el paciente utilizó ácido soledrónico, el intervalo es de 6 meses a un año, pues ni modo. O sea, el fin justifica los medios, tiene que entrar a drenaje de la angina de Ludwig o una cirugía y en el escenario más tranquilo, 0.1 de probabilidad de osteonecrosis de mandíbula. ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo? Pacientes con neoplasias óseas, metástasis óseas, o que ya tengan demasiado problema dental, pero por demasiado problema dental es una enfermedad periodontal severa, grado 3, que es como de 3%. Los pacientes, por ejemplo, con un mieloma, que ya tengan fracturas vertebrales y que estén utilizando, por ejemplo, ácido saledrónico de denosumab, ahí sí puede llegar hasta 30% de osteonecrosis de mandíbula. Por ejemplo, una paciente con cáncer de mama, con metástasis vertebrales, próstata con metástasis vertebrales, ahí sí ya se va como hasta 30% y la recomendación es que sea al final del ciclo de bifosfonato. Ok. Y bueno, aplicaría lo mismo para nuevas terapias como bueno, ya no tan nuevo el teriparatide o el romosozumab. No está del todo estandarizado, pero sí podría aplicar también. Y más porque, por ejemplo, el teriparatide pues, es un día, pasa mucho. El romosozumab mensual, entonces, ok, bueno, sí, pues tampoco pasa mucho, pero hay más evidencia con los bifosfonatos y el prolial de nosotros. Ok, doctor, muchas gracias. Estoy buscando en la plataforma como tal, ya no veo más preguntas, ni en Facebook. Y bueno, creo que ya ha sido bastante enriquecedora. Ya llevamos Ujú. prácticamente media hora en esta sesión, Sí, ¿no? Y además de que la ponencia ha sido excelente, bueno, creo que han quedado resueltas todas las preguntas, excepto una que acaba de llegar. Bueno, a ver. hace 5 segundos. La doctora Rosalía García Peña nos saluda desde Toluca, en el Estado de México, y nos dice, en su experiencia, los pacientes con artritis reumatoide, con manifestaciones sistémicas, durante una valoración preoperatoria, ¿cuáles son los principales aspectos que se encuentran y debemos enfocar en su detección e incluso un tratamiento más enérgico y multidisciplinario del paciente? Ok. No nada más yo creo que en el paciente con artritis reumatoide, sino cualquier enfermedad reumática, porque artritis reumatoide, por ejemplo, puntualmente la enfermedad pulmonar intersticial, es más, no es frecuente en artritis, es muy frecuente en Sjögren, es muy frecuente en miopatías, que a veces el diagnóstico, un paciente con una disnea progresiva, tos sin expectoración, el típico paciente que dice siente una flema aquí atorada y no produce saliva, es un Sjögren hasta que se demuestre lo contrario, y ahí sí entra la espirometría, ya la hacen en muchos sitios. Las pruebas de difusión de monóxido de carbono no es tan seguido, al menos en ciudades pequeñas. Yo resido en Saltillo y ahí, que yo sepa, no hay pruebas de monóxido de carbono, pero en metrópolis grandes sí. Y ahí tiene que entrar el neumólogo, para recomendar alguna terapia inhalada, pero se puede utilizar corticoide intravenoso para, en dado caso que el paciente esté en una crisis por bronquitis crónica o por una bronquiectasia infectada. Que si es infectada, pues bueno, se tiene que ajustar la dosis. ¿Y qué otro paciente, por ejemplo, pacientes con esclerodermia que tienen demasiado involucro pulmonar, también entra el neumólogo y se le tiene que avisar al paciente de que cuidado porque puedes terminar intubado por esto. Que otro paciente, a veces angiólogos en pacientes que tengan algún trombo o hemodinamia, dado caso que tengan datos de hipertensión pulmonar y generen un trombo. El manejo multidisciplinario de forma general muchas veces es con neumología, por el gran involucro pulmonar. Ahora, oftalmo, ¿qué tan seguido vemos a oftalmo por actividad en ojo? La realidad es que muchas veces no, normalmente ellos recurren a nosotros cuando ya el paciente es refractario a tratamiento tópico o
que prefieren un tratamiento sistémico, por ejemplo, para una uveitis. Con nefro, si el paciente tiene que entrar a alguna cirugía por sobrecarga de volumen, que muchas veces los hiperhidratan y el paciente ya es oliguanúrico por la causa que sea, diálisis. Este, contrastes normalmente no se le, bueno, pues, si el paciente tiene que entrar a algo con contraste, que sean contrastes de bajo peso osmótico, si se tiene que hiperhidratar el paciente, se hiperhidrata, pero si justifica solamente la administración de contraste, pero pues, también puede ser nefro, la diálisis, en dado caso que el paciente tenga que entrar a alguna cirugía y se pase un poquito de agua. Ok, muchas gracias, doctor. Y bueno, ahora sí, no veo ninguna otra pregunta en el chat ni en ninguna otra red social, plataforma, nada. Bueno, antes que otra cosa, queremos de verdad agradecerle profundamente el hecho que haya destinado este tiempo para compartir con nosotros sus vastos conocimientos. Y bueno, insisto, ya no le voy a decir felicidades uno por uno porque nos llevaría otra media hora, Sí, no, pero claro. doctor, un mensaje final que nos quiera dar para que nos quedemos con él. Sí, pues yo creo que empiecen a empaparse un poquito de lo que es el paciente reumático, porque decir que un internista mm, desconoce totalmente la artritis reumatoide, la más frecuente, es como decir que un internista no puede manejar un esquema intensivo de insulina o un antihipertensivo triple con el paciente. Entonces, sí empiecen a conocerlo de forma seguida, o al menos, ok, al reuma y yo voy viendo que así es básicamente como se aprenden las cosas. Pero hay muchos lugares en donde no hay reumatólogo, hay muchos lugares en donde el acceso a alguien que tome la titularidad de ese caso no siempre se puede y sí tiene que al menos saber cómo se comportan esos pacientes, porque en las instituciones públicas hospitalización está a cargo de medicina interna y pues ahí a veces en esos hospitales no hay algún reumatólogo que ajuste o tome la titularidad del caso. Sí, claro. Sí, pues bueno, insisto una vez más, muchísimas gracias por Gracias a compartir con ustedes. nosotros esta sesión y bueno, esperamos seguirlo teniendo en nuestras sesiones, en el congreso, en el curso, ¿no? Para que nos Claro, siga compartiendo. ¿Sí? Doctor, claro. muchísimas gracias a Hasta luego. nombre de la mesa directiva, del doctor Faustino Morales, nuestro presidente, y bueno, de todos los que escuchamos atentamente su plática. Muchísimas Hasta gracias. luego. Buenas Buenas noches a noches. todos y nos vemos la próxima semana, nuestra tercera entrega, que es auspiciada por el Laboratorio Silanes. Hablaremos de demencia y diabetes mellitus tipo 2. Pues muchísimas gracias, que Hasta descansen. luego. Hasta luego.